Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya la última? ¿Ya está? Miguel. Sí. Entonces, bueno, corrígeme si me equivoco. Sí. ¿Será posible que a lo mejor es el mismo fenómeno, que muchas veces no lo podemos definir porque está más allá, pero que si estoy en Kansas City lo asimilo a un ovni, si estoy en el santuario de Torre Ciudad, en los Pirineos, a una aparición mariana, o si estoy en un centro espírita, con perdón de los que están, a lo mejor es una manifestación de un espíritu, pero siempre es ese incognoscible que Sí, puede de alguna forma decir, mira, es que lo que tienes que hacer es abrir tu conciencia, salir de la cuadratura de tu círculo, procurar ser mejor persona y para adelante, pero con... Ese creo que es el único mensaje. Creo que es el único mensaje de esta serie de fenómenos. Es una apertura de conciencia. No es más. Y a veces puede resultar perjudicial para la persona, porque yo me he encontrado casos de contactados, yo he conocido muchos contactados que han acabado fatal. ¿Por qué? Porque de pronto se encuentran con algo extraordinario, ¿no? Que para ellos es extraordinario, ¿vale? Es algo alucinante, es una historia apasionante, ¿no? Y con lo cual lo que hacen es despegar los pies del suelo, ¿no? Se desentienden de su vida familiar, de su vida laboral, comienzan a dejar a sus amigos, es decir, entran, lo único que buscan es ese contacto, porque esa es la gran verdad, la verdad revelada, y muchos acaban muy mal, ya no solamente en psiquiátricos, sino solos, sin trabajo, y además hay otra circunstancia, y es que el contacto solo dura un tiempo, luego desaparece, no es para toda la vida, y entonces mucha de esta gente se queda huérfana de eso que vivieron y ya no viven, y se plantean, ¿cómo me han dejado los maestros? ¿No? Los guías extraterrestres, ¿no? Me han dejado, me han abandonado. Para mí un ejemplo típico es Sixto Paz, ¿no? Yo no dudo, y esto se está grabando pero me da igual, yo no dudo que Sixto Paz haya tenido, yo creo que sí ha tenido experiencias de contacto con esa otra realidad, ¿no? Sí las ha tenido, porque yo he conocido a gente que ha estado a su lado y las ha vivido, gente muy honesta, ¿no? Pero creo que llega un momento que el contacto se acaba. Pero hay veces que el contacto continúa. ¿Qué opinas del caso de David Carrier como contactado de los arturianos, por ejemplo? No sé si le... Yo, a ver, yo es que en su momento me dediqué a analizar los mensajes revelados de los contactados, ¿no? Distintos contactados, ¿no? Y no acabé en el psiquiátrico por esto, ¿no? Es decir, es un galimatías, ¿no? Son cosmogonías que no se asientan en nada, ¿no? Que luego no sabes desde qué punto de vista eso es cosecha del propio tipo, del propio contactado, ha recibido un mensaje. Es decir, no tiene ningún sentido. En su momento en España, en el año 88-89, se intentó hacer algo muy interesante, y es crear una confluencia de contactados, ¿no? Aunar el mensaje de un montón de contactados, ¿no? De España, fundamentalmente de Latinoamérica, ¿no? Y gente que yo conozco y gente en esa época con muy buenas intenciones lo intentaron, ¿no? Claro, obviamente aquello no salió, ¿no? Porque los mensajes de uno se contradecían con los del otro, ¿no? ¿Cómo demonios vas a poner eso en común, ¿no? Lo único que tenían en común es un contacto, ¿no? Pero, por ejemplo, en los años 70, ¿no? Si ha habido dos grupos de contacto que han generado una influencia enorme en el mundo hispanoparlante, han sido, fundamentalmente en España, han sido dos. Uno, Misión Rama, ¿no? De Sixto Paz, o la Hermandad Rama, Misión Rama, y otro, Eugenio Siragusa, el Centro de Estudios Fraternidad Cósmica, ¿no? Los mensajes de los dos no se parecían en nada, ¿no? Iban más con la personalidad de sus líderes, ¿no? Los mensajes que transmitía los extraterrestres de Ganímides, que estaban en Ganímides, ¿no? Que ya es la leche, ¿no? En Ganímides, ahí al lado, ¿no? Había una base. Transmitían mensajes de paz, amor,
querernos todos, todo muy guay y tal, iba con la personalidad de Sixto Paz, ¿no? Y de la gente que estaba alrededor de Sixto Paz, que eran chavales jóvenes, latinoamericanos y tal, ¿no? Los mensajes que transmitía Eugenio Siragusa del Centro de Estudios de Ciencia Cósmica era: como no cambiéis, va a venir el apocalipsis, nos vamos a quemar todos, convertíos pecadores, ¿no? Era casi como, sí, como un pastor evangélico de ahora, ¿no? Solo que quienes le transmitían los mensajes eran los extraterrestres. Iba más con la personalidad de él dentro. Él era siciliano, ¿no? En una sociedad muy religiosa, donde se creía mucho en el premio y en el castigo. Y lo único que hizo fue trasladar, digamos, ese mundo que le rodeaba, ese contexto cultural, el mundo de los ovnis. Entonces, ¿cómo eran los extraterrestres? Eran unos castigadores, ¿no? O te conviertes o te quemo, ¿no? Y los de Sixto Paz eran paz, amor, practiquemos la paz, el amor, la armonía, ruedas de armonía y tal. No tenían nada que ver, ¿no? Entonces, va con los que... Y ya termino, por último, el caso de Eduardo Pons Prades, ¿no? Algún día lo contaré. Yo conocí a Pons Prades, lo entrevisté, él murió con 90 y muchos años. Bueno, Pons Prades es casi uno de los fundadores de la CNT, ¿no? Es el sindicato anarquista, ¿no? Que en España en su época, antes de la guerra civil, era la leche. Tenía 1 millón de afiliados, ¿no? Y gracias a la CNT trabajamos 8 horas. Fue la CNT, ¿no? Con una huelga brutal en la que hubo muertos, ¿no? Porque ahí las huelgas eran con pistolas, de un lado y de otro, de la patronal y de los otros, ¿no? Claro, bueno, pues este de la CNT, claro, peleó en el bando republicano, ¿no? Luego fue Maqui, guerrillero antifranquista. Bueno, pues Eduardo Pons Prades, pues un tipo de la CNT de toda la vida, ¿no? Que luego se convirtió en periodista, un periodista muy importante y sobre todo uno de los máximos expertos en las guerrillas antifranquistas, ¿no? Desde el punto de vista histórico, un estudio histórico, ¿no? Porque él había sido guerrillero, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando lo entrevisté por primera vez en un hotel de Coruña, él iba a dar una charla, pues estoy hablando del año 94, ¿no? Él murió muy mayor, con 96 años, pero ya hace unos cuantos años. Iba a dar una charla sobre lo suyo, ¿no? Los guerrilleros antifranquistas y no sé qué y no sé cuánto. Entonces yo me cité con él para que me explicara su caso de encuentro cercano, porque él vivió un caso de un encuentro cercano y él le transmitieron una serie de mensajes. Y él escribió un libro, que era El mensaje de otros mundos, ¿no? Tiene un montón de libros de temas de franquismo y no sé qué, y tiene un libro donde cuenta una experiencia con los extraterrestres, que el viejo Lara, el fundador de Planeta, él escribía en Planeta, le rogaba que no escribiera, que no publicara ese libro, porque dice, te va a desprestigiar todo tu prestigio como historiador, te lo va a tirar por los suelos, pero él le daba igual, ¿no? Entonces él vino con un abogado muy conocido de Coruña, ¿no? Un abogado que era, en ese momento creo que era el presidente del Ateneo Republicano, ¿no? Un tipo con ideas de izquierdas, un abogado muy importante y tal. Y claro, el tío se sienta, quedamos allí a desayunar, yo le empiezo a preguntar, le grabo, estamos hablando y yo veía la cara del tipo. Era un poema, ¿no? Blanco, ¿no? Me miraba a mí, miraba al otro, como diciendo, ¿qué estás contando este? ¿No? Y de pronto el Pons Prades dice, ¿y tú no sabías esta historia? Y dice, joder, Pons, es la primera, pero eso te pasó de verdad, ¿no? Y Pons decía, sí. Bueno, lo que os quiero decir es que tú lees El mensaje de otros mundos o escuchas a Pons, ¿no? Y claro, el mensaje que le daban, ¿no? De cómo era la sociedad extraterrestre perfecta, era una sociedad anarquista. Era una sociedad anarquista, claro. Entonces cuando tú le preguntabas a Pons Prades te decía, no, claro, pues yo me encontré con una civilización extraterrestre muy avanzada, que claro, fíjate qué avanzados son, coño, son anarquistas. Claro, pues que si se lo encontrara un fascista, pues sería la sociedad fascista, ¿no? En el otro lado. Y ya termino. Bueno, si habéis vivido alguna historia, me la contáis.